El segundo dato tiene que ver con lo que se ha llamado los supermartes de las LEBACs. Las LEBACs son unos títulos públicos que emite el Banco Central, es una deuda que emite el Banco Central a muy corto plazo, a un mes, a 2 meses, máximo 3 o 4 meses, y esa deuda que emite el Banco Central, bueno, ha crecido exponencialmente en los últimos 2 años. Hoy el Banco Central tiene una deuda acumulada enorme de más de 1 billón de pesos. Es decir, vienen 900.000 millones de pesos, 1 billón de pesos. Bueno, la deuda del Banco Central es de más de 1 billón de pesos de estos papeles que hay que renovar permanentemente. Es decir, porque vencen por lo menos todos los meses. Todos los meses, un martes por mes. Bueno, hoy vencen 536.000 millones de pesos de esa deuda que tiene el Banco Central. ¿Qué significa que vence? Bueno, que los acreedores que tienen esa deuda en la mano van hoy por ventanilla y deciden si no quieren renovar ese título público que emitió el Banco Central en algún momento, gran parte de esta deuda emitida con el anterior Banco Central de Federico Sturzenegger, le piden al Banco Central que le pague los pesos. Es decir, tienen el título público de determinado valor y dicen, bueno, pagame porque yo no quiero seguir prestándole al Banco Central o tomando estos títulos públicos. Y el Banco Central emite pesos y se lo da al acreedor que ya no quiere quedarse con esas LEBAC, con esos títulos del Banco Central. Aquel que quiere refinanciar, es decir, que quiere seguir con las LEBACs, le dice al Banco Central, no, yo compro otra LEBAC. Dame efectivamente la LEBAC anterior más lo que gané en términos de intereses y sigo prestándole al Banco Central. Bueno, de los 536.000 millones de pesos que vencen hoy, gran parte los tienen los bancos, otros los tienen las compañías, algunas compañías de seguro, aunque hoy en menor proporción. Hay otros que tienen fondos comunes de inversión y también tienen inversiones en LEBAC. Hay fondos previsionales, cajas jubilatorias de las provincias que tienen LEBACs. Hay organismos públicos que tienen LEBAC. La provincia de Buenos Aires hoy tiene gran parte de sus ahorros no en plazo fijo, sino que los puso en LEBACs, es decir, prestándole a través de estas letras al Banco Central, que eso les da un interés muy importante. Bueno, ¿por qué es importante que hoy el Banco Central renueve la mayor parte de esas LEBACs? Es decir, que cuando hoy a la tarde se vean a ver quiénes renuevan y quiénes no, haya una mayoría que se renuevan de esos más de 500.000 millones de pesos. Porque todo lo que no se renueve, se supone que si no quieren seguir con las LEBACs, van y compran dólares. Es decir, presionan sobre el tipo de cambio. Es decir, presionan porque con esos pesos que reciben del Banco Central van y compran dólares. Bueno, hoy la previsión es, porque el gobierno se ha movido muy fuertemente, que gran parte de esas LEBACs se renueven. En las que tienen los bancos, las que tienen obviamente los organismos públicos, las de las cajas jubilatorias, que se renueven. Es decir, que no vayan a buscar los pesos y con esos pesos compren dólares. Pero de todas maneras, seguramente una porción, no sabemos si 100.000 millones de pesos o 70.000 millones de pesos, algún número efectivamente va a quedar dando vuelta y probablemente esos pesos en los próximos días puedan generar cierta presión sobre el dólar. No demasiado porque efectivamente las tasas de interés que está ofreciendo el Banco Central para renovar esas LEBAC son muy elevadas y eso le quita presión al dólar. Pero bueno, yendo al tema de fondo, ¿qué es lo que se está discutiendo hoy en la economía argentina? Y acá está Pablo Goldín, un economista muy respetado en el mercado, es el director del estudio Macroview, el estudio de Melconian y Santangelo, y en un ratito vamos a evaluar con él lo que se está discutiendo en este momento tanto en el FMI como en el gobierno argentino. Bueno, lo que se está discutiendo efectivamente es si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional genera o no genera la confianza para que vuelvan a ingresar dólares a la economía argentina. Y si genera esa confianza, es suficiente para que efectivamente Argentina no siga devaluando o para que Argentina no caiga en una profunda recesión o para que la economía pueda tener algún tipo de despegue el año que viene. Yo voy a mostrar algo que mostramos anoche en Animales Sueltos, que son los 2 escenarios que está evaluando
el Fondo Monetario para la Argentina una vez cerrado el acuerdo del Fondo Monetario con la Argentina. Y los dos escenarios que está evaluando el FMI para la Argentina son escenarios muy complicados. Aunque los dos escenarios que está evaluando para la Argentina son escenarios optimistas, si se quiere. ¿Por qué son escenarios optimistas? Porque presuponen los dos escenarios que efectivamente Argentina puede, en lo que resta de este año y el año que viene, renovar gran parte de los vencimientos de deuda que tiene por delante. Argentina tiene vencimiento de deuda muy grande en dólares por delante, el gobierno argentino, y lo que presupone el FMI y el gobierno argentino es que gran parte de esa deuda se puede efectivamente renovar. Cuando llega un vencimiento de deuda importante, el gobierno puede emitir otro título público y hay inversores afuera que están dispuestos a prestarle esos dólares para que no tenga que pagar esos dólares y cancelar ese vencimiento. Bueno, tanto el FMI como el gobierno argentino suponen que gran parte de eso se puede efectivamente renovar. Hay algunos que establecen ciertas dudas. Por ejemplo, para el año que viene, Duhovne dice, todavía me faltan conseguir 12.000 millones de dólares para cubrir todas las necesidades financieras que tiene el Estado argentino, para pagar su deuda, para refinanciar los títulos públicos y para cubrir el déficit fiscal. Hay algunos que dicen, no, le falta más, le faltan 20.000 millones de dólares para refinanciar eso. Bueno, si efectivamente esos vencimientos no se pueden refinanciar o no se consigue que hayan acreedores que le sigan prestando dólares a la Argentina, alguien tiene que poner los dólares. Y eso, obviamente, cuanto menos dólares ingresen, más devaluación va a tener Argentina. Si tiene más devaluación, va a tener más inflación. Si tiene más inflación, va a tener más recesión. Y si tiene más recesión con más devaluación, va a tener un escenario muy complicado el gobierno el año que viene y todos los argentinos en el año electoral. Bueno, ¿cuál es el escenario base que está previendo el Fondo Monetario para la Argentina para este año? Es decir, si todo sale bien en base a lo que acordó con el gobierno argentino, la economía tendría que crecer este año 0,4% y el año que viene tendría que crecer 1,5%. Eso es el pronóstico del FMI optimista junto con el del gobierno. El gobierno dice, bueno, este año vamos a crecer 0,7% y el año que viene vamos a crecer 2%. El fondo dice un poquito menos, tanto este año como el que viene. Este escenario lo mismo supone que de acá a fin de año la economía cae, porque creció la primera parte del año, los primeros 3 meses antes de la crisis cambiaria, entonces la economía cae. Pero el año que viene, gracias al repunte del campo, que va a tener una mejor cosecha de este año, la economía empezaría a reactivarse y empezaría a salir. La novedad es que el FMI también, y esto lo dio a conocer un documento en Washington, evalúa un escenario adverso. Y el escenario adverso que evalúa el FMI es que efectivamente la economía cae 1,3% este año, lo cual significa una recesión muy profunda de acá a fin de año, pues si la economía creció 3% en los primeros 3 meses del año y ahora va a caer 1,3% en todo el año, significa que a cada fin de año la economía va a caer en una recesión más profunda de lo que se prevé en el escenario anterior, en el escenario base. Y el año que viene 0% de crecimiento. Es decir, la economía no despega, queda estancada. En el escenario adverso, el año que viene con una inflación de alrededor del 21%, lo cual genera un escenario electoral muy complicado, porque estarías con una economía que no crece, con una inflación arriba del 20%. Una situación muy complicada. Ahora, ¿qué es lo que dice el fondo para que se pase de un escenario a otro? No es que está planteando que Argentina vaya a haber una convulsión, digamos, que los inversores no le sigan prestando a la Argentina. Simplemente el fondo dice que si los inversores no le prestan todos los dólares que necesita la Argentina y que se espera que tenga disponible los inversores financieros, bueno, rápidamente se puede pasar de un escenario al otro. Es decir, del escenario base, del escenario malo que ya vamos a tener este año y que lo reconoce el próximo gobierno, al escenario peor. No es que el FMI está diciendo acá no va a haber una fuga de capital adicional, es decir, se viene una crisis mayor y le dejan de prestar y por eso vamos al escenario adverso. Sino que está diciendo, miren, si el acuerdo con el fondo no da el resultado de generar confianza para que ingresen más dólares financieros a la Argentina, bueno, hoy hay tanta probabilidad de que esté el escenario base o que vayamos al escenario adverso. Y hoy es lo que pasa en la economía argentina.
Pasó un mes del acuerdo con el fondo y hoy no sabemos si Argentina va a estar en este escenario malo que el propio gobierno reconoce, la recesión que se viene en la segunda parte del año y la recuperación tenue el año que viene, o si Argentina va a estar en el escenario todavía peor, que es una recesión más profunda y estancamiento el año que viene. Bueno, esto es lo que se está discutiendo en este momento. ¿Y de qué depende eso? Y bueno, depende de que efectivamente empiecen a ingresar dólares financieros nuevamente a la Argentina. No como ingresaban antes, en la magnitud que ingresaban antes, pero sí que empiece a haber, de alguna manera, más interés por que ingresen dólares de afuera o que los argentinos que tengan dólares empiecen a vender sus dólares, no estén todo el tiempo yendo a comprar los dólares. Es decir, que se descomprima la situación, cosa que hoy no estamos viendo. Es decir, el acuerdo con el fondo generó la posibilidad de que el gobierno pudiera parar la pelota, pero no estamos viendo que se haya generado la confianza para que efectivamente se pueda confirmar de que el escenario va a ser este, el que el gobierno está previendo y que el FMI dice es el escenario base. Y es probable que si esa confianza no se regenera, el escenario sea este. Ahora, si el escenario llega a ser este, el adverso, lo que no evalúan los técnicos del FMI es que con la Argentina sin crecer el año que viene, con inflación arriba del 20%, con más devaluación de la que tuvimos hasta ahora, porque para llegar a este escenario esto significa que seguís devaluando. Bueno, ¿qué pasa el año que viene? ¿Cómo hace el gobierno para que la situación el año que viene no se espiralice? Es decir, ¿cómo hace el gobierno, por ejemplo, para renovar deuda por 15.000 millones de dólares que tiene de corto plazo, que vencen todos los meses el año que viene, a un año, si efectivamente ya toda la deuda que renueve la va a tener que pagar el próximo gobierno? Entonces ahí empiezan a jugar los miedos, no solamente de lo que haga o deje de hacer Macri, sino de lo que va a hacer el próximo gobierno, que nadie tiene por garantizado de que vaya a ser Macri. Sobre todo, y ahora vamos a discutirlo también con Analía del Franco, si lo que se empieza a hablar cada vez más fuerte en el ambiente político es que el año que viene efectivamente Cristina va a ser candidata y que se puede reeditar el duelo, que ya es como una especie de clásico de la Argentina de los últimos años, Cristina versus Macri. Cristina candidata y Macri candidato. Un duelo que siempre Macri ha ganado en las últimas 3 elecciones porque ha sido el duelo favorito del presidente Macri. Lo que sucede es que ahora sería un duelo Cristina-Macri en un escenario muy complicado para cualquier oficialismo. Un escenario económico de estancamiento con alta inflación y con devaluación que continúa, ¿no? Con la devaluación que ya tuvimos en los últimos tiempos.